vemos quiénes están conectados. Hola, ¿Qué hola, va? ¿cómo están? Estoy aprendiendo esto. Ahora estoy por el StreamYard. Creo que todavía no hay visualizaciones, ya las vi arriba ya. Hay una Ya estamos, persona conectada. Sí, vamos a esperar a ver que se conecten algunos. sí, estamos acá conectados. Ustedes visualizan todo también, ¿no? ¿Sí? Hola, Helen. Es Andrea. Hola, Sergio. Bueno, vamos comenzando entonces. Estamos reunidos el día de hoy, así mismo a misa, ¿cómo se llama? Con los capos de Detection Institute, que les comenté que íbamos a conversar el día de hoy sobre cómo manejar la frustración ante la búsqueda de trabajo, lo cual es algo constante, porque como sabemos, no todos quedan seleccionados en el proceso, y muchas veces, sí, misa de 6, ¿no? Muchas veces esta situación es frustrante y nos desgasta, ¿no? Energéticamente, anímicamente, psicológicamente. Entonces, de hecho, uno de los posts que subí en estos días tuvo mucho éxito justamente por eso, ¿no? El que un poco ya estoy cansado de esta situación y no sé cómo manejarlo. Entonces, qué mejor que con unos capos especialistas, son psicólogos, tienen un montón de especializaciones, pero me han dicho, no, Andrea, preséntalo así, fluyamos, ya así como conversando entre amigos, y esa es la idea. Y un poco voy a ir haciendo algunas preguntas y tomando también las preguntas que ustedes tengan para poder darles algunas pautas, ¿no? Que es lo más importante de cómo manejarlo. Hola, Manuel. Bueno, van sumándose. Y comenzamos entonces, Sonia, Johan. Creo que primero es un poquito explicarles qué es la frustración, ¿no? Un poquito de teoría para que lo puedan entender, qué emociones están involucradas, y luego vamos conversando. Bueno, Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes, amiga. Para todas las personas que nos están viendo el día de hoy, mi nombre es Johan Tello, estoy aquí junto a mi esposa Sonia Cabanillas. Ambos somos psicólogos, fundadores de Detection Institute. Gracias por esta invitación a la entrevista, Andrea. Y sí, pues hay que hacerla así, tranquila, no tan académica, empezando a hablar sobre la frustración y a partir de eso ir guiando el tema hacia la cuestión que nos trae el día de hoy aquí, ¿no? Cómo afrontar la frustración ante el rechazo en una postulación de trabajo. En primer lugar, hay que entender qué es la frustración, ¿no? La frustración viene a ser una experiencia emocional desagradable en la cual se combinan diversas emociones, como pueden ser el miedo, la ira y otras similares, pero en general son esas dos, perdón, son tres, el miedo, la ira y la tristeza. El sentimiento de frustración comprende esta experiencia emocional negativa para la persona en la que lo gobiernan estas emociones. Ahora, la frustración dependerá de la forma en la que la persona afronte dicha emoción para que perdure poco o mucho tiempo en su vida. Cuando una persona postula a un trabajo y eventualmente no lo reciben, es decir, lo rechazan, hay una especie de pequeño choque emocional porque la persona si postula probablemente es porque crea que puede ingresar de alguna u otra forma. Hay una expectativa siempre en la persona de que puede ingresar a un puesto de trabajo y en esa expectativa recaen muchos pensamientos y muchas ideas que la persona se puede ir haciendo sobre la posibilidad de trabajar en tal o cual empresa. Ahora, si esto no sucede, hay un choque emocional que desarma todos los planes que la persona pudo haberse hecho al postular a este trabajo. Dentro de todo ese choque emocional está la persona experimentando tristeza, ira, miedo, lo cual significa que las acciones que las personas toman cuando se conjugan estas emociones pueden ser un factor determinante para su siguiente postulación. Si estas emociones no se han trabajado, es decir, no se han reflexionado adecuadamente, tú te imaginas, Andrea, una persona postulando nuevamente a otro puesto de trabajo, pero cargado de ira, tristeza y miedo. Por tanto, eso va a menguar bastante en las competencias, en las habilidades, en las destrezas que la persona pueda demostrar dentro de un proceso de selección. Y estoy pensando, por ejemplo, en un assessment center, en donde la persona tiene que demostrar destrezas
Y si está cargando estas emociones que le produjo la experiencia emocional anterior de rechazo, posiblemente tengamos entonces a una persona que no nos muestre sus mejores atributos. Así Y eso es. no significaría que la persona posiblemente no sea apta para tal o cual puesto. Sin embargo, el mal procesamiento de estas primeras emociones impiden que la persona nos muestre las mejores competencias que tiene dentro de su repertorio de habilidades. Por ahí entonces queremos guiar el tema de la frustración. Es una experiencia emocional que se compone de estas tres emociones. Ujú. Ok, perfecto. Y vamos a ver, ¿cómo es posible no alterar los pensamientos con las emociones negativas? Nos dice Sergio. Y justo es lo que iba yo a aportar en este momento. Cuando la frustración aflora después de esta situación de shock, empiezan a activarse dos cosas en paralelo. Por un lado, las emociones que Johan ya les mencionaba, miedo, ira y tristeza, y paralelo a ello empiezan a aflorar los pensamientos, ¿no? Cada emoción hace que aflore diversos pensamientos, pero si hacemos una idea de que estos pensamientos son de miedo, de ira y tristeza, pues van a ser pensamientos que se orienten más a un bajón emocional que a una estabilización emocional. Los Y ahí pensamientos entra, perdón Sonia, entra un poco también el tema de los pensamientos irracionales, ¿no? Que yo mucho lo trabajo en el tema de la asesoría de empleabilidad, porque uno construye, ¿qué son los pensamientos irracionales? Es estas fantasías, por así decirlo, que tenemos respecto a una situación, que no necesariamente son ciertas y que quizás hasta magnificamos y eso obviamente nos afecta, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se manejaría? es muy importante que identifiquen las personas que nos están viendo ya qué tipo de pensamientos son los que surgen de acuerdo a la experiencia. Si tenemos un tipo de pensamiento internalizador, es decir, que mi miedo, mi ira y mi tristeza van a irse en función a yo tuve la culpa, yo no soy competente, yo no soy capaz, tengo miedo a la siguiente postulación porque no voy a alcanzarlo, mejor dejo de intentarlo, o el tipo de pensamiento externalizador que es, no, fue la empresa, fue la entrevistadora, Ujú. son ellos los que han hecho mal el proceso de selección. Entonces, Que es ahí lo que podemos... suele pasar, porque, perdón que te corte, Sí, pero sí, de sí. verdad es todo un tema, porque yo trato de mostrar en mis posts mucho y en mis videos, que si bien hay una parte importante del reclutador, ¿no? De que toma decisiones y esto, muchas veces no somos más que el resultado de lo que el cliente exige y de lo que el cliente nos pide y que tiene también sus creencias irracionales ahí y que qué podamos hacer, por más que a veces dicen, no, pero es que no, ¿qué ética tienes tú para poder, para manejarte bajo esas premisas, ¿no? Que te exige el cliente. Y yo, bueno, pero entonces me quedaría sin trabajo, ¿no? Y es un poco el cliente tiene la razón también muchas veces y satanizan muchísimo al reclutador, sobre todo de su mal desempeño, cuando en realidad muchas veces no somos nosotros y como tú dices, ¿no? A veces también es más fácil echarle la culpa a un tercero que verse uno mismo. Y hay veces en que sí, realmente, pues es por un tema de un tercero que realmente sucede esto y no podemos hacer como tal mucho más, ¿no? Pero es cómo diferenciar un poquito eso que ustedes nos están mostrando ahorita, ¿no? De estos dos tipos de atribución, digamos, de la culpa, podría ser, ¿no? O Claro. responsabilidad. Entonces, es muy valioso después de cualquier proceso, ¿no? En el que de repente hemos sido rechazados o rechazadas, tener un momento de reflexión, ¿no? Y ir evaluando los puntos en los que tanto los pensamientos internalizadores como los externalizadores empiecen a tener un juego importante. No solo Ujú, fue el proceso de selección, sino también, hey, que de repente todos los requisitos de los 10 que pidieron, yo sí estaba tal cual apuntando en mi perfil. O ujú, no me había fijado en que muchos de los puntos no estaban de acorde a lo que yo tengo como experiencia o capacitación. Entonces, ujú, es muy importante trabajar a dos planos. A nivel racional, primero vamos a trabajar a un nivel racional de ir encontrando estos puntos de acuerdo y desacuerdo con la experiencia que nos ha pasado y luego de ir trabajando esos pensamientos, de ir dándonos cuenta de qué funcionó y qué no funcionó,
podemos ir dándonos cuenta de cómo las emociones están aflorando, porque ojo, nuestras emociones siempre se van a manifestar a nivel corporal. El cuerpo va a experimentar cambios de acuerdo a las emociones que nosotros sentimos. Justamente eso era una cosa que estaba anotando para decirles, para introducir un poquito el tema de la comunicación no verbal y su importancia, porque muchas veces las personas durante el proceso, ¿no? Durante la entrevista o lo que fuera, no se dan cuenta y es como tú dices, siempre, siempre se externalizan las emociones y los pensamientos que se asocian a la emoción, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, decimos, ay, pero yo no entiendo si yo me porté excelente en la entrevista, respondí súper fluida, súper confiada, ¿no? O sea, segura, animada, y realmente se dan cuenta que quizás, por ejemplo, a mí me ha pasado que puedo hacer en la pregunta, dime, y tú, por ejemplo, frente a climas laborales, quizás un poco tensos o muy exigentes, muy burocráticos o poco flexibles, ¿cómo te desempeñas? ¿Te interesa? ¿No? Sí, 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 me adapto, ¿no? Hay que ser flexible. Pero mi lenguaje no verbal está expresando otra cosa, ¿no? Entonces, obviamente, tú sientes que respondiste, sí, soy flexible, pero el entrevistador se dio cuenta que realmente no lo eres o que no te sientes a gusto con, ¿no? Entonces, eso quizás podemos ahondar un poquito en esta parte del el no verbal y cómo se manifiesta muchas veces a lo largo de las entrevistas o del proceso también, ¿no? Porque hay gente que, por ejemplo, se incomoda porque le preguntas el estado civil, ¿no? O la edad, o cosas, tienes hijos, no tienes hijos, y no sé qué, y si bien es una cosa privada y uno dice, bueno, pero ¿para qué? Porque es que se saca información, porque dependiendo de cómo tú reacciones ante esas preguntas, se miden también algunas competencias como el tema de la apertura, ¿no? El tema de la sociabilidad y otras. Entonces, y hay personas que pues se agestan o se incomodan abiertamente y lo manifiestan a través de su lenguaje no verbal, ¿no? O igual cuando responden ante algunas preguntas, ya me fui ya de banda, ¿cómo se llama? Y buscan sus puntos de anclaje, ¿no? O que se empiezan con un montón de reguladores que vendrían a ser, ¿no? Los gestos y todo eso. Entonces, quizás por ahí los podrían orientar un poquito porque una de las Tienes cosas toda la que, información a la mano, ¿no? sí, es que ¿sabes qué pasa? Que dentro del programa vemos, yo los entrevisto filmados, ¿no? Los filmo, y cuando hacemos el análisis de la entrevista, es increíble, no me van a creer ya, el 98% de las personas que hacen la entrevista y después les pongo el video me dicen, no hay forma, no puede ser, si no soy yo. Y se deprimen durante la sesión y es un tema de un sub y baja durante la sesión para yo decirles, o sea, tienen que tocar fondo y después levantarlos para decirle, ves que lo que tú estás mostrando no es, pero yo no soy así, pero yo no puedo creer que ese sea yo. Y le digo, sí, porque es que tu lenguaje no verbal es completamente diferente. Y pasa desde el tono de voz muchas veces hasta las inflexiones del tono de voz, los movimientos corporales, ¿no? Es diferente que yo te hable así, bla, 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 a que gesticule y me mueva y sonría, ¿no? Y ahora sí los dejo hablar. No, pero lo que dices es totalmente cierto. Rapidísimo, Sonia va a hacer una gestión. Mira, lo que dices, Andrea, es totalmente cierto. La comunicación no verbal viene a ser un factor bastante importante en la dinámica de la entrevista durante un proceso de selección. Cuando hablamos de comunicación no verbal, hablamos generalmente de emociones que se pueden manifestar a nivel consciente y a nivel inconsciente. Es decir, para que las personas que nos están viendo nos sigan en cuanto a la idea. Algunas emociones cuando se manifiestan a nivel inconsciente tienen el nombre de microexpresiones faciales, ¿ya? Estas emociones son importantes de conocerlas y de hacernos conscientes nosotros de nuestras propias emociones porque nos pueden jugar en contra durante una entrevista o una conversación. Eh, Como tú dices, las personas en el relato o en las palabras pueden decir un montón de cosas, pero a nivel fisiológico, es decir, a nivel corporal, nos dicen otras cosas diferentes posiblemente. La información que nosotros recopilamos a nivel de relato con la información que recopilamos a nivel fisiológico, siempre que guarde congruencia, va a proporcionar la noción de que la persona es honesta, competente, está sintonizada con sus pensamientos, con sus emociones, por tanto vas a tener frente a ti una persona coherente, emocionalmente estable.
Pero si la persona de por sí, por ejemplo, va con una estrategia, se me ocurre ahora, de simular una actitud que no tiene generalmente en su vida cotidiana. Se Tú nota. como entrevistadora, y en eso tú tienes mucha más experiencia que nosotros, lo sabes, eso intuitivamente se nota y científicamente se identifica con más detalle todavía. Cuando una Pero, persona simula, ajá. sí, No, justo de lo que estás hablando, para ponérselos en sencillo, como ya les digo a la gente que entreno, es lo que los chicos ahora llaman de la vibra y la energía y el feeling, que no tiene ninguna otra ciencia, que es, por ejemplo, viene una persona a venderte algo, típico, ¿no? O te dice algo y tú dices, pucha, esa persona como que me está mintiendo, no le creo, no sé. Hay un no sé qué, porque eso es lo que dice normalmente la gente, ¿no? Hay un no sé qué, tiene algo que me hace que yo dude, no le creo completamente. Yo les digo, sin ser expertos, uno lo que está es analizando el lenguaje no verbal. La persona te puede vender flores y tú dices, no le creo, o sea, no me cuadra, como que me está mintiendo. No tengo en qué apoyarme científicamente porque no lo han estudiado, pero lo percibes, lo sientes, ¿no? sí. Y es lo mismo como dices, si uno finge en la entrevista, eso se nota, seas especialista o no. Y déjame decirte que el sentimiento de frustración cuando una persona es rechazada en una postulación, luego de que ha fingido, ha simulado o ha disimulado algo de su personalidad, puede ser mucho más fuerte porque la persona ha diseñado toda una estrategia de cómo debería comportarse, de cómo debería verse, de cómo debería entonar algunas frases. Y cuando la persona desarrolla toda esta estrategia y se da con la sorpresa de que lo rechazan, toda esa armazón que se diseñó en su mente cae. Y la caída, que lo fue elaborando paso a paso de cómo debería presentarse, la baja en ascensor. Rápido es el golpe emocional. O sea, la persona elabora un plan paso a paso, escalón por escalón, emocionalmente, me voy a ver así. Me rechazan y la bajada es en ascensor. La persona en una se desencaja. De ahí tú te fijas que el rechazo ante una postulación trae consigo una idea que es importante para todos. Quienes ya tengamos un trabajo, quienes vamos a postular un trabajo. El rechazo a la frustración es una historia que tú luego te vas a tener que contar y va a depender de cómo te la cuentes para que aprendas para la siguiente postulación. Como Es dice una especie Helen, de justo Helen había narrativa. dicho eso, ¿no? Es como te cuentas la historia. Claro, tú te cuentas esta historia como una historia. A ver, yo me sincero, soy honesto conmigo y digo, yo fallé porque armé toda una estrategia de mentira, por ejemplo, donde yo estaba mostrando un comportamiento que no era. Por tanto, es correcto que me rechacen. Para la próxima, yo tengo que mejor mostrar mis mejores habilidades. Pero si me cuento la historia en donde yo le atribuyo la culpa a la empresa, a la seleccionadora, que creo que tiene sus preferencias o tal por cual, etcétera, entonces yo no asumo ese error y la frustración coexiste conmigo. Créeme que para la siguiente postulación, la persona de lo que de repente pretendió mostrar una actitud estable, posiblemente muestre una actitud un poco incluso más combativa, como si ya estuviera A la defensiva. fastidiada y ya quisiera de repente que Ganar en como este sea ese momento puesto. sea una especie de competencia, en donde yo gano un puesto, ¿me entiendes? Ya es una especie de yo gano, los otros pierden. Esa mentalidad se refleja cuando tú haces una entrevista, supongamos a 2 o 3 personas, tú vas y analizas a la persona que tiene el ánimo de negociar y vas y analizas a la persona que tiene el ánimo de confrontar y de ganar. Y es porque hay una carga emocional que posiblemente, no lo aseguro, pero posiblemente no se ha terminado de comprender bien en la persona. Por ahí más o menos va el sentimiento de frustración. Tú mejor que nadie sabes cómo las personas simulan o disimulan. Tú sabes detectar mentiras ahora a nivel científico. Además de la intuición, imagínate ese plus que tienes. Por tanto, la frustración, la persona puede esconderla, pero el experto bien entrenado lo va a poder identificar. Y lo mismo pasa también muchas veces con los jefes o con los mismos gerentes, ¿no? Que te entrevistan, que como les digo, no hay que ser muy científico para darse cuenta que algo no va, ¿no? Que hay alguna incoherencia entre tu discurso y lo que tú haces. Entonces, fuera del tema de la parte de las personas que van a la defensiva, ¿no? O más combativas, como mencionas, está el otro grupo que va alicaído. No sé si se usa esa palabra para decir esto, pero así como, ¿no?
cabizbajo, Claro, vencido, derrotista, sí, con una actitud derrotista, y es como que yo digo, pucha, estás, o sea, a mí me ha pasado ver gente que yo digo, oye, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Te pasó algo? No, sí, sí, y si siempre eres así, sí, sí, pero te das cuenta que algo le pasa, ¿no? Entonces, este sentimiento o este sentimiento, ¿no? La frustración, más que emoción, este, puede afectar, yo creo que tanto de que te tira al extremo de derrotarte, como también te pone a la defensiva. Y el otro yo creo que también es cuando van muy alzados, ¿no? Por decirlo en sencillo, que es el que vaya con el ego, pucha, cae con la pata en alto y como que dices, o sea, los tres a mí me parecen que son equivocados, porque no eres tú realmente, ¿no? Porque no has gestionado esas emociones. Entonces, como menciona acá Sergio, ¿no? ¿Cómo es posible el no alterar los pensamientos con las emociones negativas? ¿No? O sea, ¿cómo podemos, no sé si les hice la pregunta no hace un ratito, pero ¿cómo podríamos diferenciarla o dejar de... Yo siempre digo que hay que quitar la emoción o el pensamiento, la emoción, como que separarlos, ¿ya? En un ejercicio que les hago. Y como dices tú, inicialmente es racionalizar y ver realmente, ¿fui yo o pasó algo? ¿No? Pero ¿qué otros tips pueden dar, por ejemplo, ¿no? Para que de alguna manera, como dice Luz, se pueda mantener una entrevista exitosa, se pueda hacer una entrevista exitosa. Ok, entonces, una vez que hemos racionalizado, para ver si estamos internalizando o externalizando, ¿Podrían poner ahí algunos ejemplos típicos adicionales para racionalizar? ya, puede ser que ayer yo postulé vía online y dijeron, Sonia, tú no va a tu perfil. Entonces yo estoy aquí en casa y empiezo a analizar y digo, lo primero que se me viene es, no, fue la entrevistadora que estuvo demasiado fastidiosa con mi experiencia anterior, fue ella, debió concentrarse mucho más, debió concentrarse mucho más en mi presente, en lo que estoy desarrollando ahora, en las competencias que he tenido, más no en toda la experiencia anterior, o por qué me sacaron del anterior trabajo. Ese es el primer Ajá. pensamiento, ¿no? Si aparece la ira, O por ejemplo. porque no ha leído bien mi currículum, no ve todo lo que puedo aportar, también, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que debemos hacer allí? Ah, sé que debo empezar a negociar entre lo interno y externo de esta situación. Entonces, empiezo a hacer un chequeo de lo que yo he hecho. ¿Cuál fue la pregunta en la que yo no fluí adecuadamente a la entrevista que me hicieron? ¿Cómo identificas eso? Porque Ujú. para el que no tiene un insight o autoconocimiento muy desarrollado, puede ser un poquito difícil de decir, de entrar a ver esa parte, ¿no? Porque aparte que es difícil, ¿no? Para eso podemos ayudarnos de dos elementos, una hoja y un lapicero, para los que recién vamos a empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, en la hoja podemos utilizar parte de lo que se hace mucho en la terapia cognitivo-conductual, sobre todo en la parte cognitiva, que es colocar situación. Describo la situación, no fui aceptada en la entrevista laboral, por ejemplo. Y al Ujú, lado de situación, pensamiento. ¿Qué pensamiento es el que empieza a aflorar en este momento? Pensamiento de derrota, pensamiento de frustración, pensamiento de ira, o sea, un pensamiento de que toda la culpa es de la entrevistadora o toda la culpa fue mía. ¿Qué pensamiento empieza a surgir? Una vez que ujú, nosotros lo podemos visualizar, es mucho más fácil que empecemos a reflexionar. Para aquellos que de repente no tienen el hábito ya de reflexionar de manera continua, como nosotros que estamos en psicología, ¿no? O analizando constantemente estos detalles. Entonces, nos podemos guiar de este recurso de describir la situación, qué pensamiento está apareciendo. ujú. Todos los pensamientos y las situaciones que podamos sacar en ese momento, verlas o plasmarlas en un contexto donde se pueda visualizar, es el primer espacio de externalizar esta situación de frustración que estamos viviendo. Hasta Ujú. allí creo que es un gran paso y uno de los principales para aquellos que van a entrar en esta dinámica de reconocer mucho más cómo se sienten y qué hacer con esta historia. Ujú. Ok, perfecto. Ahora, Sergio justo decía cómo ejercitar mi cara para que no parezca tan seria. Y es un poco, creo que ya lo han respondido con el tema de que no podemos fingir porque se nota, ¿no? O sea, si viene alguien fingiéndoles a ustedes, se van a dar cuenta que algo no cuadra, ¿no? Entonces, Mira, sí. No, disculpa que te interrumpa, Andrea, no, no, continúa. no, sigue, sigue.
Justo ahora que acabas de decir eso y de cómo las personas quieren unos tips para mantener una entrevista, eh, generalmente en tu experiencia te has dado cuenta que mucha gente de manera natural siente ansiedad cuando va a una postulación, ¿no? Es algo natural. Que sí El tomamos en escenario, cuenta, porque a veces dicen no toman en cuenta la ansiedad, los nervios. Eso es por default, ya uno lo toma en cuenta. de acuerdo, o sea, es algo que cae en el análisis y es obvio que es una situación que a la mayoría nos va a poner tensos. ¿Cómo sobrellevar una entrevista, supongamos, cuando ya nuestro comportamiento no verbal nos está jugando una mala pasada? Cuando yo estoy haciéndome un diálogo en donde estoy respondiéndole al entrevistador, pero dentro de mí estoy cuestionándome, ¿me habré visto bien en esta respuesta? ¿Me habré visto ansioso? ¿Me habré visto inseguro? Y estoy haciendo dos procesos a la vez, ¿no? Te estoy respondiendo a ti y a la vez estoy cuestionándome y valorando si lo que te dije lo dije bien. Es mucha Ujú. información como para que la persona, aparte de ello, parezca una persona fresca, fluida, honesta, transparente. Hay mucho trabajo emocional ahí que a la persona la puede agobiar. Mira, en psicoterapia estratégica, y esto aplica a un proceso de selección para el postulante, si quiere sincerar la conversación, hay que hacer que el defecto que está escondido, exponerlo y de esa manera ese defecto se convierta automáticamente en una competencia. Te pongo un ejemplo, mira. Cuando un adolescente, y lo llevamos esto al plano de selección, cuando un adolescente tiene que exponer y tiene mucha ansiedad por salir al frente de sus compañeros y exponer, hay psicoterapeutas que les recomiendan antes de exponer, dile a tu profesor y dile a tus compañeros que te disculpen porque estás un poco ansioso, nervioso. Una vez que la persona hace la acción de decirles disculpen si me veo un poco nervioso, inmediatamente aflora un sentimiento de tranquilidad, porque acabas de Ujú. quitarte el peso emocional de encima que intentabas esconder a costa de todo, Ocultarlo. creyendo que te veías mal si estabas ansioso. Hay una creencia irracional que las personas tienen, que es la siguiente: no debo verme ansioso en una entrevista, Ujú. porque eso me resta puntos, pero también te resta humanidad. Es decir, si tú te proyectas en una entrevista y quieres que no te vean ansioso o temeroso o dubitativo, está bien hasta cierto punto que entrenes tus respuestas, pero no al punto en donde lo controles todo, porque te quita humanidad, te quita espontaneidad, te quita frescura. Es decir, te vas a ver muy monotizado, muy robotizado, lo cual Ujú. no es muy compatible con lo que usualmente se anhela en un puesto de trabajo, porque mañana más tarde ese comportamiento va a salir. Si las personas quieren mantener bien la atención del entrevistador y sintonizar para que empaticen, uno de los tips que les damos es: si estás sintiéndote muy tenso, muy agobiado, haz un paréntesis y dile al entrevistador que te estás sintiendo nervioso, pero que lo estás diciendo una muestra de confianza para la entrevista. El efecto automático de hacer esto es una sensación de alivio muy placentera para que la persona refresque sus ideas y continúe con la sintonía durante la entrevista. No tienes que luego fingir una sonrisa falsa o no tienes que luego fingir que te interesa cuál o tal tema. Eso va a venir por defecto. Ahora, no todas las personas lo van a hacer bien. Hay personas que fracasarán en el intento, pero si tú lo practicas en tu vida cotidiana, cuando te enfrentes a una situación de postulación va a ser mucho más fluido. Porque la Ujú. idea no es robotizar la entrevista, Andrea. La idea es que las personas fluyan y muestren sus facetas, tanto positivas como las que faltan desarrollar. Pero si uno es consciente y las dice, mira, ¿sabes qué? Yo soy una persona como ahora, que se juzga mucho cuando dice algo. Te hace humano. Y yo creo que un buen seleccionador lo va a analizar bien y va a ver que tiene un ser humano más que una máquina al frente, lo cual es positivo para tu perfil, porque por sobre todo hay que manifestar que toda sensación de ansiedad durante una entrevista es totalmente normal. Ujú. No necesariamente tenemos que controlar todas las emociones. A mí me Importante, da creo risa, que perdón, a mí me da risa cuando a veces yo les digo, estás nervioso, porque evidentemente está nerviosa la persona con las manos sudadas, la ropa mojada, algo, y me dicen, no, y yo le digo, bueno, es normal sentirte así, ¿no? Como que yo les doy, les hago a la inversa como para que bajen un poco la ansiedad, sobre todo cuando son recién egresados, ¿no? O son para trainees. Y eso es un súper tip, ¿no? Como dices, que en momentos puedas verbalizarlo
y eres, o sea, perfectamente humano y puedes equivocarte. Y otro error, yo creo que las personas van a las entrevistas, sobre todo, con esta creencia irracional de tengo que mostrar lo perfecto y bueno que soy. Y ahí es donde entran a robotizarse y a equivocarse, porque, como dices, se generan estas emociones donde tú a veces estás diciendo algo que no va contigo realmente, y cómo se llama, y te saboteas, ¿no? Tú mismo te saboteas, porque justamente yo digo, es como ustedes mencionan, si puedes tener muchas virtudes, pero también tienes cosas que mejorar, entonces tienes que mencionar, o sea, si se te preguntan las debilidades o no sé qué, a veces me dicen, no, es que se supone que no puedo decir nada de lo malo que tengo porque si no, entonces no me seleccionan. No, es depende de cómo lo digas, cómo lo enfoques, si estás trabajando en eso o no. Evidentemente no vas a decir las peores cosas, pero yo, por ejemplo, soy muy partidaria cuando los preparo para que cómo deben de responder, en que tienen que decir su debilidad, su área de mejora real, porque si no en encubrir es que empieza el tema del lenguaje no verbal que salta, pero de una manera asertiva, positiva, ¿no? Si tú eres demasiado, no sé, perfeccionista y eso te hace que te demores un montón en los tiempos, o sea, por ejemplo, no puedes decir, bueno, la verdad es que tiendo a buscar la perfección en las cosas, me enfoco en los detalles y quizás eso hace que en ocasiones me demore un poco más del tiempo exigido porque me priorizo la calidad. Suena monstruo, ¿no? Pero estás diciendo tu debilidad. Entonces Claro, tus por niveles de supuesto. ansiedad bajan porque no tienes que enmascarar ni encubrir, ¿no? Ahora, espérame que hay algunas preguntitas acá y no me gustaría dejarlas pasar. Diego dice, ¿no? Cuando realmente hay un interés en algo, las emociones son muy fuertes. Sí, efectivamente. Todas las emociones como tal se manifiestan abiertamente, es muy difícil enmascararlas. Y evidentemente cuando uno necesita el trabajo o lo desea, también, pues, ¿no? Se ve embargado de muchas cosas. Yo siempre digo que cuando el trabajo es para uno, lo es. O sea, que hay que quitarle esa sobreimportancia por más que haya la necesidad y decir, me voy a dejar fluir, voy a ser como soy, dentro de los parámetros, ¿no? Y quien realmente me valore y me aprecie, me tomará. Porque si yo finjo, no voy a poder sostener esa mentira durante mi trabajo y después va a ser peor cuando digan, oye, nada que ver con cómo lo entrevisté, que Claro. suele, a veces ha pasado, ¿no? Ahora Luz dice el tema de que encontró su vocación en trabajar en entidades gubernamentales, pero no logra ingresar. Lo que pasa es que sí es como menciona ella, que hay mucho tema de contactos a nivel gubernamental, no sé si ustedes han notado lo mismo, se Creo que necesita. la mayoría lo hemos notado. Sí, y Helen dice si hay alguna sugerencia para reforzar la confianza luego de una frustración. Esto es clave. Tener confianza en que podamos y que somos capaces. ¿Cómo recuperarla luego de este tipo de eventos, no? Mira, justo acabas de mencionar un tema que, bueno, más allá de toda la ciencia que hay detrás del análisis en una entrevista de postulación a un puesto laboral, hay una parte emocional muy importante en la persona que va a postular, ¿no? Desde que empezamos esta conversación, Andrea, justo decíamos que es muy importante la historia que la persona se cuenta luego del rechazo. La persona puede estar abatida con la mezcla de ira, tristeza, miedo para su siguiente postulación, lo cual va a menguar en su potencial cuando deje ver sus habilidades en la siguiente entrevista. Te cuento, mira, Amy Cuddy viene a ser una psicóloga de Harvard que ella trabaja mucho en cómo potenciar las habilidades de las personas, más que nada para la proyección hacia el entorno. Es decir, de cómo se me proyecta la fortaleza, aun cuando yo dentro me sienta vulnerable, Ya, frágil o hasta débil emocionalmente, si cabe la palabra, ¿ya? Porque no es una obligación de que todas las personas tengan la misma fortaleza para afrontar una tras otra postulación cuando los vienen rechazando. Tú puedes estar con todo el ímpetu, las ganas de trabajar, la necesidad económica por hacerlo, lo cual es un factor de estrés muy grande, y no tienen la misma convicción ante la primera, segunda, tercera postulación. Va menguando la fortaleza que proyectas. Justo ahorita tengo este libro, mira. Este libro de Amy Cuddy, que se llama, te lo muestro si alguien lo quiere ver, ¿no? Se llama El poder de la presencia. Esta psicóloga de Harvard nos dice que
no es tanto como nos han enseñado de que los pensamientos van a cambiar tu conducta. Tú puedes también cambiar tu conducta y eso va a cambiar luego tus emociones y tus pensamientos. Porque se nos ha enseñado que hay que pensar para luego actuar, ¿verdad? Es una frase, es una máxima en la vida que pasa de generación en generación y está muy bien, es muy, muy oportuna para muchas cosas que tengamos que decidir diariamente. Sin embargo, cuando tú quieres recuperarte de la frustración emocional que te ha ocasionado un rechazo, se recomienda incluso actuar y luego razonar sobre la experiencia. Un ejemplo Hacer como si, práctico. hacer como si, supongamos, yo me siento derrotado, abatido. Lo único que quiero ahorita es tirarme en mi futón, prender Netflix y comer todo el día comida chatarra. Me siento abatido. Haz como si, te dice esta premisa, haz como si tuvieras voluntad de postular. ¿Qué harías si de milagro lo pudieras hacer? Bueno, ¿qué empezaría a hacer? Bueno, mandaría mi correo. Bueno, ¿qué harías luego? Haría una llamada para ver si aún hay vacante. Y ahí se crea un efecto de bola de nieve. Es decir, el haz como si te, te da la primera solución, te saca de la pasividad de la persona que se siente frustrada. Porque la persona cuando se siente frustrada, Andrea, tiene una característica. Se queda inmóvil emocionalmente. Es decir, sus emociones lo estancan. El haz como si te permite dar el primer paso, te saca de la quietud y la persona puede avanzar. Entonces, Amy Cuddy es una psicóloga de Harvard muy renombrada a nivel mundial y ella nos cuenta en su libro que ella no entraba a ningún trabajo porque sufría de ansiedad y que ella tenía todas las competencias técnicas que te puedas imaginar, egresada con todos los méritos posibles en psicología. A la hora de dar una entrevista, tú la veías hecha una gelatina emocionalmente. Cualquier pregunta, así sea una pregunta trivial, la hacía temblar a la mujer. Y todas las destrezas que ella tenía no las podía mostrar. Ella entonces desarrolló unas técnicas en donde se paraba frente a un espejo y no decía oraciones de autoafirmación, oraciones de autoayuda para que se sienta mejor. Simplemente asumía una postura de poder, posiciones de poder. Ponía las manos en la cintura, levantaba el mentón, respiraba hondo y se mantenía así 5 minutos antes de la siguiente entrevista. Esa postura cambiaba toda su psicología. Entonces ella no tenía que entrar en todo un proceso analítico de por qué me pasa esto, etc. Cambiaba su estructura corporal y eso cambiaba su emocionalidad. Y eso se proyectaba luego en la siguiente entrevista. Oye, este es Entonces, un súper tip, ¿ah? Bacán, porque son nuevos estudios. Es como lo que decían, lo que dicen, ¿no? Que cuando estés así, también súper triste, ponte deprimido o preocupado, lo que sea, no hay mejor, y suena trillado, pero es la verdad, que reír o sonreír. Así tú en el momento estés como que inicias como fingiendo, ¿no? La acción, porque no te nace, haces como pero si, como haces como sí y te empiezas a reír y eso genera la liberación de serotonina y eso hace que el estado de ánimo pues se active y cambie, ¿no? Entonces, sí, eso me parece súper importante. exacto, tal cual. Entonces, para cerrar la idea, esto nos dice Amy Cuddy cuando uno tiene la sensación de fracaso, de derrota, y lo ha comparado con grandes deportistas que superan rápidamente, mucho más que otros, la sensación de fracaso. Te imaginas tú haciendo el paralelismo, ¿no? Cuando te rechazan en una postulación de trabajo, supongamos, fallarte un penal en la final de un campeonato de fútbol en donde vas a poder marcar la historia de tu vida. Fallaste ese penal. Las personas que se hunden en esa historia tienden a quedarse quietas con esos recuerdos y empiezan solamente a pensar en lo tóxico y lo negativo. Nosotros como psicólogos, cuando queremos potenciar a estas personas, queremos que no ahonden tanto en el dolor. Vamos a cambiar el comportamiento y eso va a cambiar la emoción. Y como tú dices, hacer fluir, aunque no lo experimentemos al inicio, ayuda a que la persona recobre la confianza. Porque lo que nos interesa es que la persona proyecte esa confianza luego en la postulación. Y si en algún momento flaquea, que admitirlo es una forma de hacer que ese defecto que tú consideras que es defecto se transforme inmediatamente en un talento, en una habilidad.
Mira, ¿sabes qué, Ok. Andrea? Yo en este momento me estoy sintiendo un poquito nervioso, disculpa si estoy tartamudeando un poco. Ujú, En ese momento, ese defecto se convirtió en una fortaleza. Y yo doy claro. otra impresión, en vez de ocultártelo, cuando tú les preguntas, ¿te sientes nervioso? Les dices, ¿verdad? ¿Ellos Ujú, qué te dicen? No, no pasa nada. Pero si sí. te dijeran lo otro, mira, sí, estoy un poco nervioso, pero dale, vamos. Yo estoy acá para sacar adelante esta entrevista. Las actitudes son muy diferentes, pero la Ujú, misma emoción es para los dos. Ansiedad ujú. para los dos, pero la forma en la que lo proyectas es muy diferente. Ahora, por ejemplo, sí es importante para mí el hecho que Diego nos dice, ¿no? Cómo reconocer si el error es propio del reclutador, que haya un breve análisis o autoanálisis en algún momento sobre qué puede estar fallando, sobre todo cuando ya hay muchas reincidencias, ¿no? En las fallas. Yo siempre digo, algo puede estar fallando. Desde el momento, por ejemplo, uno cuando dicen, mando mi CV a 45,000 lugares y no me llaman, y eso me frustra. Pero entonces tienes que analizar realmente, ¿estás postulando adecuadamente? Como decías tú, Sonia, al principio. Realmente tienes todos los requisitos, porque los requisitos se ponen no porque a uno le dio la gana y se inspiró y dijo, ay, voy a poner esto. No, los relevamos con el cliente según las funciones que vaya a hacer la persona, qué es lo que va a requerir, que tenga como conocimientos y experiencia. Algunos demás, la verdad, pero ya pues el cliente lo quiere así. Entonces tienes que saber cómo postular y si es que en la entrevista quizás de pronto, como dices, ¿no? Identificar, ok, ¿será que me sentí incómodo en alguna pregunta, en alguna respuesta que di? Y si te sentiste incómodo, molesto o evocaste alguna situación triste o de ira o de, ¿cuál es la otra? Ira, tristeza y o miedo, tenlo por seguro que una de las cosas que puede haber afectado es tu respuesta, o sea, esa respuesta. Porque si estas emociones tú las identificas cuando tú ya haces esta remembranza, digamos, de cómo te fue o de qué pudo haber pasado, estas siempre te sabotean a nivel de tu lenguaje no verbal, siempre. Entonces, de hecho, a la hora que yo hago la revisión de los videos, justamente esas son las emociones que aparecen, ¿no? Que yo le digo, a ver, me respondiste esto que es una roca gigantesca, y yo digo, pero ¿por qué me respondiste así? Mira tu rostro, mira esto. ¿Y por qué inventaste? No, lo que pasa es que en verdad, si yo te decía la verdad, me daba rabia, me daba cólera. Entonces, claro, la rabia, la ira, todo igual salió con su invento, porque estaba evocando una situación que le generó esa ira, ¿no? Entonces, es como que, y a veces, ¿y por qué? Por una creencia irracional, porque cuando yo los aterrizo les digo, oye, a ver, ¿tú qué pensaste? ¿Qué piensas al respecto? Ya, pero esto no es así, esto es así, ¿te parece? ¿No? Y empezamos con las preguntas poderosas para ver que la persona haga el autoanálisis y termine diciendo, sí, pues nada que ver, o sea, era un arroz con mango que me hice yo, ¿no? Pero es importante sí hacer este autoanálisis cuando ya hay muchas reincidencias y más que del reclutador, hay reclutadores de todo tipo, como hay psicólogos de todo tipo, como hay trabajadores de todo tipo. Entonces, siempre hay que pensar también que no necesariamente porque nos rechacen, creo que eso es una de las cosas centrales, significa que seamos malos. ¿No? O que no hagamos las cosas bien o que nadie nos valore, sino quizás que la persona realmente o la empresa realmente que es como para mí, no me ha encontrado todavía o yo no la he encontrado todavía, ¿no? No siempre es porque seamos malos profesionales o malas personas. Eso es algo importante y como Helen menciona, ¿no? Lo que pasa es que todavía se cree que el reclutador busca a alguien casi perfecto. Recuerden que no es el reclutador, es la empresa, Helen. Ya has visto en 45,000 videos, entrevistas y sesiones. Ya te he dicho, no somos necesariamente los reclutadores, a veces es la empresa y lo que ellos requieren. Entonces, o sea, no es que quieran a alguien perfecto, es que cumplan los requisitos, nada más. Ah, que a veces son requisitos que uno dice, pucha, nada que ver con lo que piden para lo que va a hacer. Sí, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, lamentablemente es lo que pasa. Ya te das una idea también de qué tipo de empresa es, si es que tiene ese tipo de comportamientos a la hora de reclutarnos, o sea, ese tipo de perfiles que busca. Ahora voy avanzando porque ya nos queda poquito tiempo. Se supone, Roberto menciona que participó en un proceso que le iban a mantener informado. Oye, eso es otra cosa, de seguimiento de procesos. Pero bueno, dice que ya van 15 días y no lo llaman, ¿no? ¿A qué se debe? Bueno, lo que Esa pasa es es la que tu los respuesta. procesos... ¿Ah?
necesita que le des una respuesta. Sí, ¿cómo se llama este? Esto básicamente es porque los procesos, por más que a veces te dicen, sí, esto va a ser súper rápido, a veces demoran. Oye, a mí me pasaba tener en hold candidatos ya con terna finalista o por entrevistar durante mes y medio, porque los gerentes que tienen que entrevistar no tienen tiempo y todas las semanas les escribo y no me dan respuesta. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Disculpa, no tengo respuesta, disculpa, no tengo respuesta, pero ya, o sea, yo sugiero siempre hacer el seguimiento cada 10 días, hacer la consulta, tienen alguna novedad o no, y si no te respondieron, chao. Y si te dan la sorpresa más adelante que te retoman y te recontactan y te dicen, mira, ¿sabes qué? Se detuvo, pero te quiero seguir considerando, bueno, si sigues disponible, enhorabuena. Y si no, pues no, ya fue, ya lo perdiste, ya se lo perdieron, mejor dicho, porque tú ya estás haciendo otra cosa, ¿no? O sea, traten de quitarle un poquito esas emociones negativas que no te ayudan en nada, ¿no? Catherine López da las gracias por las pautas y el aliento. ¿Cómo abordar cuando tu perfil se adapta, pero hace falta un punto exigido? Ejemplo, el idioma. Ya, ahí creo que respondo yo. El tema del perfil es lo que mencionábamos hace un momento. Si los requisitos son excluyentes o indispensables, no way, no podemos. Pero yo en realidad siempre digo que si, por ejemplo, te piden 4 años de experiencia en determinada cosa y tú tienes 3 o 2,5, postula. Con baja expectativa, con baja expectativa. Pero si piden 4 años y tú no tienes más que 1 o 0, no postules, pues porque no te van a llamar. Idem con el idioma, si te piden inglés avanzado, bilingüe, y tú tienes intermedio, postula para que te tengan en hold, en base, si es que con avanzado bilingüe no se cubre. Le van a dar prioridad de avanzado bilingüe, pero te pueden tener en hold por intermedio, aunque no de inmediato, ¿no? Pero si tienes básico, no postules, ¿ok? O de por lo menos 10 procesos, solo uno te mantiene informado. En mi caso, siempre agradezco el tiempo de comunicarme. Sí, siempre solicito me den feedback. Sí, lamentablemente eso es parte de cómo se manejan a veces los procesos, no muy bien, pero es por la carga. Sergio dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no me escogieron? Ese trabajo era para mí, estos pensamientos vienen a mi cabeza cada vez que no paso en un proceso de selección. También me pregunto si yo era aplicado alumno de niño, yo me imaginaba otro futuro para mí muy diferente. Lo que pasa es que Sergio tiene bastante tiempo ya en búsqueda, pero él tiene, yo digo, esas personalidades particulares, ¿no? Entonces, no todo el mundo engancha a veces con algunos perfiles de personalidad diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo podría vencer esto del por qué no me escogieron? Creo que es un poco lo que hemos conversado, pero si se lo responden nuevamente para orientarlo. Sí, claro. Mira, la idea tiene que ver con la historia que te cuentas tras el sentimiento de fracaso, ¿no? No voy a recaer en el cliché de decir que tomes el fracaso como una oportunidad que es válido siempre y cuando tú emocionalmente lo entiendas y lo sientas realmente, si no van a ser palabras vacías nada más. Uh Eh, -huh. Hay que comprender que eh, nosotros estructuramos un patrón de respuestas, una gama de respuestas para un proceso de entrevista. Las estructuramos porque creemos que van a ser las respuestas adecuadas o es la manera adecuada por la cual posiblemente me van a ver bien, me van a contratar. Cuando nos hacemos las expectativas a ese nivel, la caída puede ser muy fuerte si nos rechazan, porque hemos estructurado bastante, hemos diseñado una estrategia muy detallada. Si nos rechazan, como Sonia decía al inicio, hay dos formas de procesar esa información, Andrea. Si Uh nosotros la -huh. atribuimos al entorno, a la parte extrínseca, es decir, al reclutador, a la empresa, posiblemente al seleccionador también, o si nosotros asumimos responsabilidad. Aquí tampoco vamos a dar solamente una idea somera de esto. Hay que asumir responsabilidad en esto también, Andrea. Es Uh decir, -huh. no todo se trata de contarnos historias de que el fracaso quizás no va a ser para siempre y cosas así. Hay que asumir responsabilidad que posiblemente yo no desarrollé bien esa competencia, aunque quizás creí que sí. Hay que asumir realidad para entender que hay otra persona que de repente desarrolló mejor competencia que yo, o que técnicamente tenemos el mismo nivel competitivo, destreza, pero ella o él emocionalmente la proyecta mejor que yo.
Eso es Entonces, otro, ¿no? A veces dicen, pero ¿por qué contratan? Mucha gente se resiente y dice, pero contrataron a alguien que tiene menos experiencia que yo y hasta menos conocimientos. Sí, pero quizás esa persona proyectó que tenía otras competencias que quizás compensaban o eran mucho más importantes o lo pudo vender, ¿no? Porque a veces no lo vendes como debes, ¿no? estamos hablando ya hasta de marca personal, si te das cuenta, de Ujú, cómo tú vendes tu imagen a nivel comercial. Eso, si está sintonizado con tus emociones, se va a ver, se va a notar, va ujú. a fluir. Pero hay que asumir en primer lugar y luego a partir de eso hay que identificar, como Sonia dijo al inicio, hay que identificar los puntos donde yo fallé y ver qué situación la propició. ¿Fue realmente la pregunta la que a mí me hizo responder mal? ¿Fue de repente la entrevistadora o fui yo que en ese momento quise fingir que estaba tranquilo cuando no lo estaba? Hay que asumir Ujú. primero, porque si no el sentimiento de frustración va a permanecer dentro de nosotros y como dijimos, va a menguar en la siguiente postulación y en la Y subsiguiente y en la siguiente. chicos, por ejemplo, Manuel dice algo interesante y ya para ir cerrando, si estás en la entrevista y de pronto, típico, te hicieron una pregunta y tú, pucha, patinaste, te diste cuenta que la embarraste, por no decir otra cosa, estás hasta acá, ¿no? Y dices, ¿cómo me repongo en el momento para seguir la entrevista y no seguir embarrándola, ¿no? Allí podemos ir a los puntos de anclaje, creo yo. Ah, claro. Puntos de anclaje. Generalmente las entrevistas las hacemos, bueno, si ahora estamos utilizando la webcam, sentados. Casi nunca las entrevistas son de pie. Entonces, los puntos de anclaje que vamos a tener cuando estamos sentados es la ubicación de nuestras piernas, los pies, el punto de apoyo que tengamos, la espalda, la ubicación de nuestra espalda y también de las nalgas, porque es donde estamos poniendo justamente Y fuerza brazos, el cuerpo. ¿no? Si es que hay, yo siempre les digo, traten de estar en silla con asas porque ahí es donde pueden anclar, pues también, ¿no? Si tenemos entonces estos espacios de anclar nuestros brazos, también. ¿Qué es lo que pasa con nuestro lenguaje corporal? Y es algo que sí podemos conscientemente preparar. Cuando damos una respuesta que, uy, el globo estaba creciendo y lo pinchamos de golpe, ¿no es cierto? Eh, Nuestro cuerpo en ese momento va a empezar a reducir. El espacio que estamos ocupando va a empezar a reducirse. Pero en ese momento tenemos que hacer el cambio que ya estaba mencionando, el poder de la imagen, el poder de la postura. Tenemos que ir a estos puntos de anclaje, ubicarnos en una posición en donde nos sintamos mucho más seguros y responder si tenemos que reconocer que nos equivocamos o si tenemos que pedir en ese momento otra oportunidad para recomenzar nuevamente lo que dije anteriormente, lo hago, pero desde una posición de poder. Solo Mira, yo creo interviene. que diciéndolo en lenguaje coloquial es como decir, pucha, ya la cagué, ¿no? La fregué, ya fue ya. Voy a hacer, o sea, voy a seguir porque ya voy a ver si es que puedo por ahí rectificar. Mira, ¿sabes qué? Discúlpame, he tenido un lapsus, o sea, y no he respondido quizás adecuadamente, me dejé llevar por los nervios, ¿no? Ajá, Este, y elaboras nuevamente tu respuesta o exacto. si todavía no te sientes completamente empoderado, buscas este punto de anclaje y dices, puta, perdón, ya la cagué. Ya lo dijiste, Entonces, repítelo. ya la, y lo sigo diciendo, ¿no? Ya la cagué, ya fue ya. Tengo que seguir, pero no puedo seguir embarrándola, así que ya me pongo atenta, ¿no? Y entonces utilizo estos puntos, como tú dices, de anclaje, ¿no? Sí, para generar mayor seguridad. Otra de las cosas que podemos nosotros reforzar, ensayar, es también la postura que mostramos, que también nos da Emicudi, que es la de retracción o de expansión. ¿Ok? Uh Si -huh. estamos siempre en una postura de retracción, ocupando el menor espacio posible, teniendo, por ejemplo, la postura del pecho que está metida, empecemos a hacer solo este movimiento de mostrarnos mucho más, de cómo expandir todo nuestro cuerpo, sobre todo esta zona superior, y automáticamente este cambio empieza a generar esta seguridad que también nos dan los puntos de anclaje y el pensamiento también se acopla a este cambio que el cuerpo se está permitiendo tener. Entonces es muy Claro, este importante. movimiento también tan simple como esto, Uh -huh. y manos, ponte yo las estoy poniendo ahorita en las piernas, no me ven, es también un punto de anclaje que te ayuda, como quien dice, es poniéndolo como en caso práctico, es como que la tensión
viene muchas veces a las manos, ¿no? Por así decirlo. Es como si sintieras las manos duras en momentos de la tensión. Al tú apoyar en las piernas, es como que descargas y ¡fuf! Por ahí se va, ¿no? Y va a los pies. Y los pies te van a te dan ese soporte, por así, el anclaje, que vendría a ser, para que tú tengas mucho más seguridad, ¿no? Entonces ya cambia tu postura, como dices, ¿no? Hombros erguidos, ¿no? Bien puestos. No te pongas tampoco así, porque se ve malazo, pero hay gente que lo hace, ¿no? Ni tampoco así, porque también, o sea, ustedes mismos el impacto que les da, ¿no? ¿Cómo se Ni llama tampoco elevar demasiado el mentón, elevar Sí, no. demasiado el mentón porque va a estar Ujú, ligado a arrogancia, ujú, soberbia, y si ujú. de repente aún estamos con la ira que no hemos trabajado, más esta postura, pues no vamos a encajar. Así Pero es. si estamos expandidos, pero ubicamos nuestra mirada a una postura similar a la de nuestro entrevistador, vamos a empatizar mucho más. Claro, Evet, por ejemplo, me dice, ¿no? Hola, Evet. Que si decimos esto de pedir decir la respuesta de otra forma, podría mostrarnos como no sinceros, ¿no? O que te veas fingido. No, al contrario, uno la caga cuando realmente es natural, ¿no? Entonces, evidentemente, si yo dije, no sé, pongo un ejemplo absurdo, ¿ya? Que te preguntaron, ¿y tú, te gusta trabajar en equipo? Sí, sí, a mí me gusta trabajar en equipo, pero la verdad es que prefiero trabajar solo porque yo sé mis resultados y yo, puedo controlarlo y verificar la calidad y no sé qué, porque tú sabes que a veces la gente no se involucra. Y en eso es, madre, ya la caí, ¿no? Entonces, es Sí, como que claro. dices, mira, la verdad, discúlpame, déjame reformularlo porque se me ha ido. Ese Te lo voy ejemplo a es, explicar un poquito, perdón, te lo voy a explicar un poquito. Lo que pasa es que, evidentemente, tengo que trabajar en equipo, lo vengo haciendo, lo hago, pero si me preguntas a mí cómo me siento más cómodo, quizás sería de esta otra forma, lo cual no implica que no lo haga de manera adecuada en equipo, sino que me guié por la emoción y todo, porque es más, si te das cuenta en mi trayectoria laboral, obviamente tienes que tenerla para poder, la respuesta que vayas a dar tiene que poder ser comprobable, ¿no? Ves que he trabajado muchos años en áreas líder y no sé qué, o sea, y si no tuviera trabajo en equipo no podría, si no, no lo pudiera hacer, sino que justo me acordé de algo y bueno, se me fue esto acá, una situación que me pasó, X. Ahí se siente natural y genuino, ¿no? Pero si yo en lugar de eso rectifico, por eso esto de reformular la respuesta no es para todos, tiene que ser muy hábil, ¿ya? Pero si tú dices, no, 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 disculpa, lo que pasa es que yo quise decir, sí soy líder, no, sí trabajo en equipo, ¿no? Me encanta trabajar en equipo. No, no, lo otro es, ay, no, no sé por qué lo dije, la verdad que ya, no, no sé, creo que los nervios, pero no hay algo sólido que respalde, entonces lo tomas ahí sí, como algo como que fingido, como que dijo ya la quiere tapar, ¿no? Con el sol con un dedo y nada que ver, ¿no? Hay Para irse, dime. sí, sí, justo antes de que continuemos, hay un tip que va más para las mujeres, que les puede ser de mucha utilidad porque, bueno, funciona solo en ellas. Cruzar las piernas, Eh, ¿Ah? cruzar las piernas, No, 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 no. hacer Mira, ojitos, ¿te acuerdas cuando estuvimos llevando el curso, peinarme, niña? peinarme. No, es mucho ya, demasiado. Eso es para tu chamo. Escúchame. Este, ya, mira, ya hiciste que se me vaya la idea. Bueno, Pero logré distraerte, ¿ves? Lo lograste otra ya, vez. mira, vamos a hacerlo ahora contigo. A un A ver, costado. di tu nombre completo y qué profesión tienes, pero firme, sin hacer ningún movimiento con la cabeza, mirando solamente a la cámara. Hola, mi nombre es Andrea Quiñones, soy psicóloga. Ya, mira, ¿tú sabes cuál es el secreto de la princesa Diana, la fallecida princesa Diana, para que casi todo el mundo la haya querido sin haberla conocido siquiera? Tenía un movimiento particular que está compuesto de dos elementos. Giraba un poco el cuello hacia un lado, gíralo un poquito hacia un lado, Oye, tú siempre eso no te lo va a quejas de hacer, que yo ¿ya? giro el cuello, ¿ves? Tú siempre te Eso no quejas lo de va que a yo giro. hacer, no lo gires así, sino de lado. Gíralo un poco y mira hacia arriba, un poco, mira hacia no tanto, pues que exagerada, Me veo como un ángel. Parece un TikTok, escúchame.
Sonia lo va a hacer, mira, ¿ya? Giras hacia un costado el cuello, lo ladeas un poco y miras hacia arriba, hacia un costado. Giras hacia un costado y miras hacia arriba, al otro lado. Eso le da a la mujer la apariencia, ahora dilo así, gira un poco el cuello hacia un costado, de- no de costado, ¿Me has dicho No, hacia un costado? no hacia perdón, la derecha, sino una inclinación diagonal. exacto, Gracias, inclina, esa es la palabra, inclina, no Inclinación gira. diagonal. inclinación, Una inclina, inclinación inclina. diagonal. Y mira, Leve, muy ahí, leve. quédate ahí donde Ahí nada estabas, más, y ahí mira está. hacia arriba al otro lado, Tu mirada dirigida en ahí, sentido contrario. No ¿Me veo mucho. linda? Ahora vuelve a decir tu nombre y tu profesión. Sin así mirar. mirando la cámara, a ver, dilo, sonriendo. Hola, mi nombre es Andrea Quiñones y soy psicóloga. Mira, hasta aquí te sale mucho más fluido, ¿ah? Ajá. Ah, pero Esto, por supuesto, porque ¿cómo crees que grabo mis videos y mis fotos son siempre así? Ajá. sí, oye, la otra vez que estuvimos viendo Y la siempre foto que con la nos mirada tomamos, hacia, la mirada no va directa, si te das cuenta. nos tomamos Pero la no lo foto en sabía, el... no sabía que era una estrategia, pero me sale No, sí, natural. sí, 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 sí. Mira, ¿te acuerdas que tomamos una foto en el Real Plaza Salaberry y tú estabas Me así hubieras tomado justo? foto, Helen, pues, para verme. Esa- sí se veía diferente. Ya en la transmisión lo tomamos Ay, pantallazo. sí, sí, ya, ¿Qué bacán. pasa? Ese es el truco y con eso finalizo la idea. Cuando la mujer hace eso, deja ver el cuello y eso, por biología, por evolución, proyecta una imagen, entre comillas, de más susceptibilidad, Ternura. ternura y hasta vulnerabilidad. Si el entrevistador es varón, por genética, por evolución, el entrevistador va a tender a querer cuidarla. Entonces, porque está mostrando una parte vulnerable. Eso genera un enganche, Plus, llamémoslo un plus. biológico, que hace que se diferencie de otras personas que solo te van a responder como la Andrea número 1, Rígida. directa a la cámara, rígida, correcta. En esa estrategia la mujer ha ganado ternura, cuidado, la sensación de que la quiere proteger y eso lo va a proyectar hacia el entrevistador. Es Sucede como, por cuando ejemplo, es una postulante mujer hacia ujú. un entrevistador varón. No Es lo por ejemplo, hagas hacia una cállate, entrevistadora escúchame, mujer. escúchame. Por eso es que cuando me dictabas el curso te rompía el esquema cada rato, ¿ves? Es Y a la diferente, por gente le ejemplo, encanta el curso. el curso pues, de certificación en detección de mentiras. Yo siempre les echo su cherry. Ya, es diferente, por ejemplo, ahorita que estoy sentada así y que los escucho con este rostro, que cuando estoy así, porque estoy congelada y entonces estoy, ¿no? Pero se dan cuenta de la diferencia. Entonces, justo una de las cosas que preguntan es el tema de cómo manejarse frente a la cámara y si estará la luz o no. Ya, o sea, traten de preparar la cámara antes, o sea, elijan su lugar de. Siempre yo recomiendo que se vea lo mismo que nos están viendo a nosotros, porque si se dan cuenta, les permite gesticular, fluir de manera más natural y que el entrevistado los vea, porque si yo gesticulo acá abajo, yo estoy moviendo un montón mis manos acá abajo, pero no las ven. Entonces, siempre es bueno subir, ¿no? Este tipo de cosas y cómo se llama y ya una vez que están en la entrevista, fluyan, chicos. No se preocupen que si la luz, que si la no sé qué, que si la silla, me interrumpieron, no se estresen incluso porque obviamente estamos en ambientes compartidos. Mi hija no sabe la cantidad de veces que me interrumpe, ahorita está encerrada en el cuarto con mi esposo, ¿cómo se llama? Pero me interrumpe 45,000 y ya aprendía que, pucha, ya fue, ya, o sea, es obvio, si hay algún intolerante que te dice, ¿cómo es posible que te interrumpan, que no sé qué? O sea, lo siento, no es para mí ese tipo de empresa, porque obviamente así es como tengo que trabajar, sobre todo cuando es de manera remota. Y Helen, ¿por qué cabello recogido? Si a ti te queda lindo el cabello suelto también. No es que tenga que haber una norma, o sea, ponte, Sonia ahorita está con el cabello porque lo tiene así corto, parece recogido, pero lo que tiene es que lo tiene corto. Yo empecé con la trenza porque estaba con comodidad, pero estoy con una migraña desde hace rato y encima me intoxiqué, horrible. He tomado un poco de pastillas antes de empezar la transmisión, como una hora antes, estaba medio mal. Y me he soltado porque y si se han dado cuenta, he estado haciendo mucho esto porque no sé por qué me estrangula este saco, ¿ya? Y afecta mi comunicación y ellos que son especialistas ya me irán a decir, no, que tú moviste, entonces hiciste, que no sé qué. No, lo que pasa es que esto me afecta. Entonces pónganse ropa cómoda, ¿no? Si bien tiene que haber un saco cómodo, así lo repitan, o sea, igual con la ropa que vayas a utilizar, ¿no? Que te sientas libre. Andrea, ahora Helen, que no tienes dices que todo parecer más esto, seria, o sea, la gente no tiene que parecer más seria, tienes que ser tú y fluir. Y si les gustas, bien, y si no, piña, o sea, a la gente que no puedes fingir quien no eres.
O sea, yo, por ejemplo, me amarro el cabello y parezco más chibola, según yo. Entonces, se me ve más informal, mayormente. Es algo que me haga la cola acá, pero me da dolor de cabeza. Entonces, ¿qué hago? Ahora ya más cabello suelto, ¿no? Antes sí, el moño típico que yo uso, que mayormente empiezo la entrevista así y termino con el moño acá arriba, porque me fastidia el cabello, pero soy así, o sea, yo en plena entrevista puedo agarrar y levantarme el moño o ir ya con el moño porque hacía demasiado calor o me sentí fastidiada o cualquier cosa, y normal, o sea, y si les guste bien y si no, también. La pareja perfecta, que Dios los bendiga, dicen. Hay un tip para las personas para que proyecten una sensación de empoderamiento cuando están en una entrevista. Hay que mostrar las palmas de las manos, pero con los movimientos de los brazos a la altura del pecho, del tronco, del tronco, porque eso da la impresión de que la persona domina su territorio, da la sensación de seguridad, de firmeza. Porque las Ok, personas que solo se sientan correctas y no mueven las manos y solo gesticulan, está bien, pero recuerden que mucho de lo que va a considerarse éxito o fracaso es la estrategia de cómo proyectas la seguridad. Eh, Puedes tener las herramientas, pero si lo proyectas mal, no sirve mucho. claro, Luz, por ejemplo, y es con lo que cierro ya, dice, ¿no? En una nueva entrevista creo que fui muy fluida, muy natural quizás, y hablé de más. Eso me pasa a mí, por ejemplo. Por eso yo no busco trabajo como No se tal. nota. Siempre me expando. Entonces, y en la siguiente fue más precisa. Entonces te diste cuenta de que quizás hablar de más, siempre hablar de más, no sume en una entrevista, porque tú no sabes cuánto tiempo tiene el reclutador, eso es un tip, para la entrevista, y pueden ser entrevistas de 15 minutos, y si te expandiste en la respuesta y no tiene más tiempo, fuiste, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ser naturales, pero siempre dentro de un marco, ¿no? Que es lo que yo digo. Les agradezco, chicos, tenemos más tiempo, ya nos hemos pasado, vamos a hacerle el regreso, porque decimos es un ida y vuelta, ya me voy a conectar desde la página de Detection Institute, está proyectado para el siguiente mes, Sí. donde hablaré ya para su público más que nada el tema también el tema de búsqueda de empleo, creo que era, selección, ¿no? Y cómo se manejan los procesos, un poco así. Los pueden seguir en Facebook, tienen su página de Detection Institute, también están en LinkedIn y también como @Sonia Cabanillas y Johan, pero Johan, Tello. Es como Johan, no Johan, ¿ya? Es Johan, pero suena más chévere si dices Johan. Claro, suena más Más chévere. fuerte. Y son Johan. así, son súper naturales. Los días miércoles están haciendo sus maratones de consultorio, de conectados, su programa súper recomendado para el tema emocional. Van sacando diferentes temas, así que les recomiendo seguirlos. Y bueno, cualquier cosa, un gustoso tenerlos. Gracias a todos los que se han conectado, gracias a todos por sus preguntas y esperamos que les sea de utilidad. Y bueno, seguiremos con este formato de entrevistas, coming soon. Voy a ver a quién más entrevisto o me entrevisto a mí misma. No, Ya, gracias, Andrea. Muchas Muchas gracias. gracias, Andrea. estamos Que todo esté conversando. fluyendo muy bien para ti. Nos Gracias. conectamos entonces para el siguiente mes. Así Cuídense es. todos, síganos en Un todas nuestras beso. redes. Chao, Gracias, chao. cuídense Cuídate, mucho. mujer. Vamos hablando.